Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta primera clase presencial de nuestro curso de hidrología aplicada, el cual se ha dividido en dos módulos importantes. Uno de ellos es el diseño de máximas avenidas o el dimensionamiento hidrológico de máximas avenidas, y el segundo módulo, que es disponibilidad hídrica. En realidad, los dos diseños más importantes en hidrología son dos. Uno de ellos es para determinar el caudal máximo, que nos va a servir para dimensionar nuestras estructuras, vertederos, estructura hidráulica, y el otro diseño hidrológico, que vendría a ser para cuantificar, ¿no? Qué cantidad de agua yo tengo pues en una fuente, en un río. Entonces, eso es la disponibilidad hídrica. Son los dos caudales más importantes que determinamos en un diseño hidrológico. Existe algunos otros diseños, como el diseño agronómico, por ejemplo, para los casos específicos de riego, lo que sería demanda hídrica. Sin embargo, eso está abordado un poco más por los agrónomos agrícolas, ¿no? Que es un tema ya, un diseño más agronómico. Básicamente, entonces, son los dos diseños más importantes. Dentro de estos temas, bueno, dentro de estos módulos lo hemos dividido en distintos temas. Esta reunión en realidad es para poder interactuar un poco también con los alumnos, para que nos hagan llegar quizás sus inquietudes o dudas que hayan podido tener dentro de las clases, ¿no?, que se han ido brindando. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden hacer uso del chat y pueden hacer sus consultas. Voy a ir haciendo un pequeño repaso de lo que se ha visto en estas clases, ¿no? Entonces, quedo pues a disposición de ustedes también. Bueno, en el primer tema habíamos visto pues algunas cosas básicas de lo que es hidrología, como por ejemplo habíamos analizado las intensidades, los pluviogramas y todo eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Em, tenemos el análisis de los pluviogramas. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? A ver, para la parte de caudales máximos es muy importante, cuando trabajamos con intensidades, obtenerlas de una buena fuente. Y la mejor fuente para obtener intensidades son las bandas pluviográficas. Estas bandas pluviográficas nos dan el comportamiento real de una precipitación. Entonces, como hemos explicado, la metodología consiste en buscar las tormentas más grandes que se hayan dado en una estación y analizar las intensidades, ¿no? Por ejemplo, en la figura que les estoy mostrando acá, podemos ver fuertes pendientes, ¿no? En realidad, la intensidad sería como una pendiente en esta gráfica, ¿no? Tenemos precipitación y tiempo. Entonces, en base a ello, mientras más vertical sea esta precipitación o esta gráfica, vamos a tener intensidades mayores. Y esas son las intensidades pues que generan los caudales pico o los caudales máximos. Entonces, por eso hemos partido de este tema, que son el análisis de los pluviogramas, ¿no? Ok, como les decía, si tuviesen consultas o comentarios al respecto, lo pueden hacer en cualquier momento. Luego, pues, ¿cómo pasamos esas intensidades a caudales? Existen varias metodologías. Ahora, tengo una hoja por aquí. Voy a tratar un poco de explicarles el proceso, sobre todo para que quede un poco más claro, ¿no? A ver, entonces, lo primero, decíamos que la información, voy a usar otro color, la información la vamos a obtener de las bandas, ¿no? De estas bandas pluviográficas vamos a obtener lo que son, primero, las precipitaciones máximas en 24 horas. Perdón, de las bandas vamos a obtener directamente las intensidades, ¿sí? Y esta es otra forma. A ver, vamos a recapitular acá. Entonces les decía, ¿no? De las bandas vamos a obtener directamente las intensidades. Y de las precipitaciones máximas en 24 horas, vamos a obtener primero, antes de las intensidades, precipitaciones máximas, pero a distintas duraciones. ¿Ok? Entonces, de las bandas vamos a obtener directamente intensidades, y de las precipitaciones máximas en 24 horas
primero las precipitaciones máximas a distintas duraciones, o sea, a 5 minutos, precipitaciones a 10 minutos, a 30 minutos, 60 minutos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, recién de ahí vamos a obtener las intensidades. Entonces, como pueden ver, son dos caminos que al final nos van a dar el mismo resultado, que son las intensidades. Ahora, ¿cuál es más trabajoso? En realidad, más trabajoso entre estos dos es el de las bandas. ¿Por qué es más trabajoso? Porque normalmente las instituciones encargadas de obtener esta información no lo tienen procesado. A veces sí tienen procesadas las intensidades, pero en algunos casos la información la tienen todavía en bandas, o sea que no han sacado intensidades. Entonces, por eso podría ser un poco más trabajoso. Pero igual, teniendo las intensidades, bueno, acá ya en ambos casos, vamos a obtener las curvas llamadas IDF, que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Estas curvas IDF, en el caso del método racional, me van a servir ya directamente, ¿no? En el caso del método racional, me van a servir ya para encontrar un caudal máximo o un caudal de diseño. En el caso de los hidrogramas, vamos a hacer aquí una H, a ver, esto es un H. En el caso de los hidrogramas, vamos a necesitar antes del caudal todavía una tormenta de diseño o un hietograma de diseño. Vamos a llamarlo TD, tormenta de diseño. Con esta tormenta de diseño vamos a obtener recién nuestro caudal de diseño o nuestro caudal máximo, ¿no? De acá ya saldría caudales máximos. Entonces, a ver, recapitulando esta parte. De las bandas, procesándolo manualmente, por así decirlo, vamos a obtener las intensidades. De la precipitación máxima en 24 horas, que sería segunda opción, en realidad es más preciso trabajar directamente de las bandas. Por eso, si tenemos un estudio donde queremos precisión, es un estudio tal vez importante, es preferible trabajar con estas bandas. Y bueno, como segunda opción ya nos quedaría pues las precipitaciones máximas en 24 horas, ¿no? Ahora, estas precipitaciones máximas en 24 horas, ¿cómo lo pasamos a las máximas de distintas duraciones? Utilizando el método de Dijk-Peschke. Es el nombre, es uno de los más conocidos, donde tiene una pequeña expresión. ¿Sí? Lo pueden encontrar en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ahí tenemos esa expresión para pasar estas precipitaciones máximas en 24 horas a precipitaciones en distintas duraciones. Luego, teniendo ya estas precipitaciones a 5 o 10 minutos, esas mismas precipitaciones las vamos a pasar a intensidades. Ahora, este paso ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque teniendo la precipitación ya lista para pasar a intensidades, solamente hay que dividirlo entre el tiempo, ¿no? Si tengo la precipitación a 5 minutos, hay que dividirlo en ese tiempo, ¿no? En horas, lógicamente. Y tendría las intensidades. De estas curvas IDF, para utilizarlo en el método racional, también sería ya de manera directa. ¿Sí? Entonces, a ver, porque, por ejemplo, yo tengo acá mi gráfica y las curvas IDF más o menos tienen esta forma. Tengo por un lado tengo el tiempo y por el otro lado tengo la intensidad, ¿cierto? Entonces ingresamos pues con el tiempo de concentración, que justamente es el tiempo que demora en juntarse el caudal de todas las partes de la cuenca. Intersectamos esa curva de intensidad, duración y frecuencia y tenemos nuestra intensidad de diseño acá. ¿Ok? Entonces, con eso, teniendo ya nuestra intensidad de diseño, aplicaríamos el método racional y tendríamos nuestro caudal de diseño. Ahora, las limitaciones del método racional hay que tomarlas en cuenta. Este método ha sido generado para áreas muy pequeñas. En realidad, este método ha surgido para drenaje pluvial hace muchísimos años y tiene algunos coeficientes que engloban muchísimas cosas. Es bastante práctico, sí, pero los resultados para utilizarlo hay que tener mucho criterio, ¿no? Y luego tenemos por otro lado los hidrogramas, que son una serie de metodologías, por así decirlo, que transforman una precipitación o una tormenta de diseño, en este caso, y lo convierten pues a caudales, ¿no? Dentro de estos hietogramas tenemos el triangular del SCS, tenemos el de Snyder, el de Clark y hay muchísimos más. Esos son los más conocidos.
pero hay muchísimos más. Ok, entonces hay que tener en cuenta también las observaciones de cada metodología, de cada hidrograma, porque por ejemplo el hidrograma triangular solamente es recomendable para áreas menores a 30 kilómetros cuadrados. ¿Sí? El racional hablamos de menores a 10 o 13 kilómetros cuadrados, el triangular menores a 30 kilómetros cuadrados, y los siguientes sí ya son, tienen un rango de áreas mucho más grande. Y luego la tormenta de diseño, que es fácil ya de construirlo, y finalmente tendríamos los caudales, ¿no? Básicamente, este es el proceso aquí de todo el diseño hidrológico hasta llegar a nuestros caudales de diseño. Ahora, comentar, ¿no? ¿Dónde ingresa aquí el periodo de retorno? Como saben, el periodo de retorno es el tiempo en el que se va a repetir un cierto evento máximo. En este caso específicamente un evento máximo. A veces se usa también para diseño de sequías, por ejemplo. También se usan periodos de retorno. Pero en este caso específico vamos a hablar de tiempo de retorno para máximas avenidas. En este caso, para las IDF, de las intensidades, para armar las IDF, va a estar afectada por un periodo de retorno. A ver, voy a utilizar otro color. En este caso voy a usar rojo acá. De estas primeras intensidades vamos a ajustar, perdón por la caligrafía, por la caligrafía no es muy buena aquí mi pizarrón. Bueno, estas intensidades vamos a ajustar a un modelo probabilístico. Esos modelos probabilísticos, ¿cuáles son? Son Gumbel, Pearson, exponencial, normal, log normal, etc. Hay muchísimos modelos. ¿Sí? De igual manera, esta intensidad, antes de pasarlo también a las curvas IDF, igual vamos a ajustar a un modelo probabilístico. Ok, entonces, una vez que se ha ajustado a algún modelo probabilístico, a veces se ajustan a varios modelos, se recomienda utilizar el que se ajuste más, o el más recomendable en estos casos para eventos máximos es el modelo Gumbel. ¿Por qué? Porque este es un modelo que ha sido creado específicamente para este tipo de eventos, ¿no? El modelo, bueno, Gumbel, ¿no? Se escribe así. Y en realidad, pero como les digo, podrían utilizar cualquier modelo. A ver, ¿a qué me refiero con que se ajuste a un modelo? A ver, vamos a suponer que es el modelo Gumbel, ¿no? Una vez que se tiene ese modelo Gumbel, recién vamos a tener prácticamente un pronóstico de intensidades a largo plazo. Vamos a hablar de 20 años, 30 años. Esos 30 años viene a ser el periodo de retorno. ¿De dónde saco yo el periodo de retorno? Se ha estudiado ya, este periodo de retorno es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque de esto depende el tamaño que va a tener mi estructura. Porque no es lo mismo diseñar, pues, por ejemplo, una captación en un río con un periodo de retorno de 30 años, no es lo mismo que una captación en el mismo río con un periodo de retorno de 200 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, con 30 años me va a salir pues una estructura normal o pequeña, por ejemplo, pero una estructura con un periodo de retorno de 200 años me va a salir una estructura muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacamos estos periodos de retorno? Hemos visto varios criterios, lo vamos a revisar más adelante un poquito más acerca de esto porque es muy importante. Sí, pero en este caso solamente les estoy comentando, ¿no? Muy bien, entonces con este periodo de retorno vamos a realizar prácticamente un pronóstico de intensidades para esa cantidad de años, ¿no? Y con eso, en realidad, vamos a graficar nada más nuestras curvas IDF. Lo mismo sucede por este lado, que son ambas metodologías aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces, a ver, sobre el ajuste, nosotros tenemos una serie de datos por aquí, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, ya sea de intensidades o de precipitaciones máximas en distintas duraciones, por ejemplo. Entonces, esa serie de datos, a ver, voy a tratar de hacer otra grafiquita por acá. Esa serie de datos que yo tengo de intensidades va a tener un comportamiento, ¿sí? De los datos observados, ¿sí? De estos datos yo tengo una gráfica de comportamiento. Entonces, lo que vamos a medir o el ajuste que se va a medir va a hacer que se parezca pues a un modelo determinado, ¿no? Por ejemplo, que tenga casi la misma forma. Ahora, pero no lo vamos a determinar visualmente, sino que para eso se hace justamente una prueba de bondad y ajuste.
Estas pruebas de bondad y ajuste nos van a medir qué tanto se parecen los datos históricos con el comportamiento del modelo determinado, ya sea Gumbel, Pearson o etcétera, ¿no? Cualquier modelo escogido. Entonces, una vez que la prueba estadística me dice que ambas gráficas sí son iguales, entonces recién puedo decir que mis datos se ajustan a uno u otro modelo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿no? Lo que hacemos, la prueba de bondad y ajuste nos sirve para determinar qué tanto se parecen en realidad mis datos observados con un modelo probabilístico, con un modelo probabilístico. Una vez que tengo este ajuste, lo que estoy haciendo en realidad es, si es que antes tenía, por ejemplo, aquí unos 30 años, por decir unos 30 años de datos, y tengo un periodo de retorno de 50 años, lo que estoy haciendo en realidad es pronosticar para los próximos 50 años, por ejemplo. O sea, si mi periodo de retorno si mi periodo de retorno son 50 años, entonces estoy diciendo más o menos cómo va a ser el comportamiento, ¿no? En los próximos 50 años, básicamente. Ok, entonces, a ver, ese es un esquema general de el proceder para obtener estos caudales máximos. Ahora, hay otras metodologías que permiten estimar caudales máximos de diseño, como son la regionalización de caudales. Ese tema de regionalización lo vamos a ver en la segunda parte, porque se utiliza más para lo que es caudales medios, no tanto caudales máximos, pero en algunos casos, como tercera opción, podría ser una regionalización de caudales o una transposición de caudales, ¿no? Llevar de una cuenca a otra, ¿no? Una transposición de caudales. ¿Ok? Entonces, pero eso ya quedaría pues como tercera opción, como les decía. Lo primero es buscar las bandas pluviográficas y convertirlas a intensidades y luego buscar, si es que no se cuenta con esa información, buscar las precipitaciones máximas en 24 horas, y si no, se puede realizar una transposición de caudales, de una cuenca con información a otra cuenca sin información, ¿ok? Básicamente, a ver, les explico un poquito esta parte de transposición. Vamos a suponer, lógico que hay metodologías para esto, que como les digo, lo vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante, en el siguiente módulo. Tenemos dos cuencas. En una vamos a tener un caudal, que sería una cuenca instrumentada, donde hay una estación hidrológica, ¿no? Y en otra no vamos a tener caudal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar ese caudal hasta nuestra cuenca de interés, hasta nuestro punto de interés. Se podría dar también en la misma cuenca, o sea, puedo tener una estación aguas abajo de mi punto de interés o aguas arriba también. Entonces, para pasar esta información, hay que una de las metodologías es analizar la similitud, ¿no? ¿Qué tan parecidas son estas cuencas? Existen parámetros para medirlo, pero como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Y la otra forma más clásica que se conoce para hacer estas transposiciones es a veces comparar o tomar coeficientes, por ejemplo, de precipitaciones, ¿no? La precipitación 1 con la precipitación 2, perdón, 2. Luego un área 1 con el área 2 y así tomar algunos otros parámetros de esta cuenca que son determinantes en la generación de caudales máximos. Con estas relaciones vamos a obtener un caudal aquí. ¿Ok? Pero no se preocupen, como les digo, que eso lo vamos a revisar un poco más a detalle en el siguiente módulo. Pero básicamente esta es la forma de la transposición de caudales. Para caudales máximos, lógicamente. A ver, esta partecita, como les decía, vamos a suponer que yo tengo mi punto de interés aquí, sería mi punto de interés, por acá tendría algunos cauces y mi estación hidrológica está por aquí. Si es que yo trabajo directamente con estos datos, no va a ser muy real, porque si yo delimito mi cuenca me va a dar quizá por acá, ¿no? Entonces tengo aquí un área que no se tomaría en cuenta. Entonces para ello se analiza como si fuesen dos cuencas distintas. Como la primera cuenca, que bueno sería la misma, y la otra cuenca que ya sería más pequeña desde la estación hidrológica, ¿no? Desde la estación hidrológica y la otra cuenca desde nuestro punto de interés. Entonces se trabajarían en realidad como dos cuencas separadas. ¿Para qué? Para realizar esa transposición de caudales. Ok, muy bien. No sé si tienen consultas, comentarios, lo pueden hacer en cualquier momento. Y si no, pues vamos a
a continuar. Vamos a buscar el curso, a ver, para ver qué otros temas hemos desarrollado. A ver, el análisis de los pluviogramas, conversión de precipitaciones máximas 24 horas a intensidades, lo que les comentaba, evaluación del periodo de retorno. Ok, más importante incluso que el ajuste de los modelos probabilísticos es este tema. Entonces vamos a comentar un poco acerca del periodo de retorno. Como les decía, el periodo de retorno es un factor muy importante porque me va a determinar el tamaño de mi estructura. Ahora, ¿qué criterios vamos a tomar? Acá se les ha mostrado tres metodologías, perdón, muy básicas, y existiría el cuarto método, que sería las recomendaciones, ¿no? Existen autores o investigadores que han hecho recomendaciones. Otro aspecto importante aquí también es tener en cuenta la normativa. Según el tipo de proyecto que vayamos a utilizar, a veces existen recomendaciones, como por ejemplo en drenaje pluvial. Para los que son de Perú, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene pues sus normas la OS 060, por ejemplo. La OS 060, que es específicamente para drenaje pluvial. Ahí, en el anexo de hidrología, recomienda algunos periodos de retorno. Para los que no son de Perú, de igual manera tienen su normativa. En su normativa tienen algunas recomendaciones según el tipo de proyecto que estemos desarrollando. Entonces, como les decía, para drenes primarios, son entre 20 y 25 años, me parece. Para drenes secundarios 10 años, para cunetas son 2 a 5 años, más o menos, van por ahí. Entonces es importante tener en cuenta la normativa. Ahora, por ejemplo, para el caso de puentes, según el Ministerio de Transportes, los periodos de retorno a considerar son dos, hay que tener en cuenta eso. O sea, vamos a encontrar al final dos caudales de diseño para lo que son drenaje en carreteras, que uno de ellos es para dimensionar la altura del puente, o sea, claro, la altura del puente, el galivo, que es el periodo de retorno que nosotros podamos obtener de estas metodologías, y el otro es un periodo de retorno para la socavación. O sea que para dimensionar el puente utilizo el caudal de un periodo de retorno. Para dimensionar la socavación voy a utilizar el caudal de otro periodo de retorno, de un periodo de retorno mayor. En Perú, el periodo mínimo de retorno aceptado es 500 años para socavación, por ejemplo. ¿Sí? Y mientras que para el dimensionamiento del puente también ahí depende ya de muchos factores, como por ejemplo la densidad vehicular, las dimensiones que tenga ese puente o la importancia que tenga ese puente o en qué tipo de vía se va a construir, por ejemplo. Si es que es quizá de una vía de la red nacional o quizás es solamente una pequeña carretera o algo así, o un camino vecinal, por ejemplo, no sé. Entonces depende a ello, ya se le da un periodo de retorno. Ok, entonces es importante tener en cuenta la normativa. A ver, estos ejemplos ya se ha visto en la parte práctica. Estas son algunas de las metodologías, que en realidad son cuatro, como pueden ver. Una es una aproximación empírica en base a los datos que hemos tenido, utilizando una pequeña fórmula, que es la fórmula de Weibull conocida. Luego, la segunda, que es tal vez la más utilizada, es el análisis de riesgo. Vamos a ver el análisis de riesgo. Para esta metodología se utiliza una pequeña expresión que está en función vamos a ver, acá, que está en función de un riesgo de falla y del periodo de vida útil de la estructura. El riesgo de falla en realidad es un riesgo hidrológico, no es un riesgo de rotura tal vez de la estructura, sino es un riesgo de que se vaya a presentar esa máxima avenida, la que nosotros necesitamos. Entonces, por eso asumimos a veces riesgos de 20%, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con este riesgo. Y luego la vida útil de la estructura depende pues de muchos factores también, como por ejemplo del material que vamos a utilizar. Si es una estructura, por ejemplo, de concreto armado, lógico que va a durar más. Si es una de un concreto tal vez ciclopio, de un concreto simple, o quizá es una captación pequeña de mampostería, por ejemplo.
¿Ok? Entonces, en base a ello, vamos a determinar un tiempo de vida útil, que existen también, lógicamente, algunas recomendaciones. Entonces, teniendo el riesgo de falla y teniendo la vida útil de la estructura, vamos a obtener un caudal de diseño. ¿Dónde está aquí o cuál es lo más importante en esta metodología? Es esto, es este riesgo de falla. Porque de acá va a depender este valor, ¿no? Del tiempo de retorno. No es lo mismo un periodo de retorno cuando yo asumo un riesgo de 5% que un periodo de retorno cuando yo asumo un 40%, por ejemplo. Es un ejemplo, no solo para que se note la diferencia. Cuando asumo 5% de riesgo voy a tener un periodo de retorno muy grande. Cuando yo asumo un riesgo de falla de un 40% voy a tener un periodo, claro, un periodo de retorno un poco más pequeño. Entonces hay que tener mucho criterio en realidad. Como les digo, en realidad la hidrología no nos da un valor exacto, no tenemos una fórmula que describa el fenómeno físico de la hidrología o del ciclo hidrológico. En hidrología trabajamos mucho con el criterio técnico, el criterio profesional. Lógicamente hay que tomar decisiones pues bien pensadas. No se trata solamente de decir es mi criterio, ponerle, no sé, 100 años de periodo de retorno y se acabó. No, sino que hay que hacer un análisis pues consciente, ¿no? Antes de tomar este tipo de decisiones. Y aparte, la otra cosa importante, como les digo, es tomar en cuenta la normativa, ¿no? Porque en base a eso vamos a diseñar. En la normativa lo que nos dan son valores mínimos. Ahora, si es que nosotros vamos por el lado de la seguridad, no vamos a tomar la normativa al pie de la letra, como se dice, sino que si estamos en la condición de mejorar o tenemos una opinión técnica ahí al respecto, podemos modificar, ¿sí? Podemos aplicar lo que nosotros estamos pensando. O sea que si la norma me dice, no sé, ponle 50 años de periodo de retorno, no es que estrictamente sea 50 años. Si es que yo creo que le debo poner quizá 80 años de periodo de retorno, hay que ponerle 80 años de periodo de retorno. Para ponerle menos, la verdad es que no me atrevo mucho. Si es que tenemos el sustento técnico suficiente para poner un periodo de retorno menor, hay que ponerlo, pero hay que sustentarlo. Hay que sustentarlo muy bien, porque si llega a fallar esa estructura, ¿a quién van a echar la culpa? Al que ha diseñado. ¿Por qué? Porque está debajo de la norma. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ok, acá un pequeño ejemplo. Como pueden ver, acá se ha asumido un 15% para una vida útil de la estructura de 100 años. Ok, bueno, esos son ejemplos. Y acá tengo otro análisis que muchas veces se deja de lado. Este tipo de análisis, cuando no son obras muy importantes, a veces no lo hacen, pero este es un análisis que sirve de mucho. Básicamente es esta gráfica, ¿no? A ver, por aquí tenemos tres gráficas, básicamente. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito esto. Muy bien. A ver, por aquí tenemos un costo de riesgo por daños. Por acá tenemos el periodo de retorno, ¿no? En el eje horizontal. Entonces, el periodo de retorno aumenta hacia acá y el costo aumenta hacia arriba. A ver, cuando yo considero un periodo de retorno grande, el riesgo de daños va a ser mínimo. Y si el riesgo de daños es mínimo, el costo por daños también va a ser mínimo. Entonces, nuestra gráfica va a tener esta forma descendente. Mientras mayor el periodo de retorno, este costo va a ser menor. ¿Sí? El costo va a ser menor, como pueden ver. A ver, y por el contrario, yo tengo por aquí el costo de la obra. Voy a analizar el costo de la obra cuando yo tengo un periodo de retorno pequeño, no sé, digamos, a ver, vamos a tomar valores, vamos a poner valores por acá al azar. Vamos a poner 10 años, 50 años, no sé, 100 años por acá, no lo sé. 100 años y 1000 años, vamos a ponerle así. Existen represas, existen obras grandes donde el periodo de retorno sí son bastante grandes. Ok, entonces tiene esta forma, ¿no? El costo de la obra. Si es que yo asumo un periodo de retorno de 10 años, voy a tener un costo de la obra por aquí, ¿ok? Va a ser un costo 1, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si es que yo asumo un periodo de retorno de 50 años?
yo voy a tener un costo mayor. ¿Por qué? Porque con 50 años de periodo de retorno mi caudal va a ser mayor. Y si mi caudal es mayor, voy a tener una estructura más grande. Y si tengo una estructura más grande, va a ser una estructura más costosa. ¿No es cierto? Vamos a tener un caudal 2. Y luego, bueno, así sucesivamente, ¿no? Si es que escojo un periodo de retorno de 100 años, lógico que voy a tener un costo 3, un caudal mayor, un costo mayor, perdón. Mientras mayor el periodo de retorno, voy a tener un costo mayor de mi estructura, y eso es justamente lo que grafica esta otra gráfica por aquí. Ahora, la metodología nos dice que hay que sumar ambas gráficas. Ya voy a borrar esto. Hay que sumar estas gráficas. A ver, en este caso sería este valor del costo con el otro valor aquí. Sumando esas gráficas nos va a dar este punto de acá. Ok, voy a usar otro color aquí. Este punto de acá nos va a dar. Entonces, de esta manera voy a construir la otra curva que está encima de las dos, donde analizo el costo de la obra o de la estructura. En realidad es de la estructura, no de la obra, porque la obra a veces no solo es estructura, ¿no? Pero se refiere a la estructura en este caso. Entonces, sumando ambas gráficas voy a tener una gráfica de este tipo. Y para identificar el mejor punto o el punto de equilibrio va a ser justamente donde haya un punto de inflexión, o sea, el punto más bajo de esta gráfica. Ese valor va a ser mi punto de equilibrio. Entonces, a ver, este punto va a ser mi periodo de retorno óptimo. ¿Ok? Entonces, este es el periodo de retorno donde donde la estructura no me va a salir ni muy cara, ni voy a correr un riesgo por daños, ¿no? O sea, no corro el riesgo de que el próximo año venga una avenida y se lleve mi estructura. Entonces, como pueden ver, este es un análisis hidroeconómico, que, bueno, así se le ha llamado, ¿no? Básicamente. Entonces, acá tengo un punto de equilibrio, básicamente, entre lo económico y lo técnico. Lo que pasa es que en muchos casos el profesional puede tener la voluntad de ir por el lado de la seguridad, por ejemplo, y darle pues un factor de seguridad importante. Por ejemplo, si es que el periodo de retorno de diseño que le recomiendan es 50 años, dice, no, vamos por el lado de la seguridad y yo le voy a dar 100 años, por ejemplo. Está bien, técnicamente es correcto, pero a veces los que toman las decisiones políticas te van a decir, no, o sea, va a salir una estructura súper grande, no es viable, o sea, económicamente no es viable, pero el profesional le va a decir, no, técnicamente estamos por el lado de la seguridad, no va a fallar, pero entonces en esos casos, por ejemplo, lo más recomendable es hacer un análisis hidroeconómico. ¿Por qué? Porque no estás ni sobredimensionando ni subdimensionando. Y tampoco estás haciendo pues un elefante blanco, como se le conoce, ¿no? Es un dicho popular para las grandes estructuras que supuestamente nunca van a fallar. En el caso del agua, pues es muy delicado el tema porque, bueno, en Sudamérica, en los países Ecuador, Perú, el fenómeno del Niño pues nos ha causado muchísimos problemas, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, ya se conoce un periodo de retorno aproximado y todavía en algunos diseños no se está tomando en cuenta. Ese es un tema ahí para conversar todavía, para analizarlo un poco mejor, por así decirlo. Muy bien, entonces, básicamente esta es la otra metodología del análisis hidroeconómico. Muy bien, no sé si tuviesen consultas, por favor. Ok, entonces, como les decía, este tema del periodo de retorno es sumamente importante. No solamente hay que quedarnos con alguna recomendación o alguna tabla o solo con la norma, como les digo, hay que hacer un análisis mucho mayor para no sobredimensionar ni subdimensionar tampoco. Ahora, en hidrología pues se trabaja con probabilidades, ¿no? No sabemos, a veces se puede dar el caso que yo diseño teniendo todo el cuidado del mundo para un periodo de retorno de 100 años y al siguiente año nada más se da una de esas avenidas de los 100 años y se lo llevó. ¿Qué va a decir la gente que ha estado mal diseñado? Pero es una avenida pues extraordinaria que no se preveía que se iba a dar en el próximo año, ¿no?
sino que todavía iba a soportar algunos años. A veces se puede dar, pero ahí ya no es culpa también del diseñador. Es importante que en los informes hidrológicos pongamos todo lo que hemos hecho en realidad. Yo, por ejemplo, acostumbro sacar promedios de varias metodologías. Lo que pasa es que tenemos muchas fórmulas empíricas y muchas de ellas no han sido probadas en nuestro país o en nuestra región, ¿no? En Sudamérica, Latinoamérica. La mayoría ha sido generada en Estados Unidos, en Europa, y no han sido calibradas. Entonces, yo, por ejemplo, suelo utilizar varias fórmulas y sacar un promedio. Perdón. Pero es importante colocar, ¿no? Qué metodología se ha utilizado y por qué se ha utilizado. Y al final poner pues que se ha sacado un promedio. Porque si nos quedamos solamente con una metodología, a veces también nos salen valores exorbitantes o a veces nos salen valores muy pequeños. Hay que tener siempre cuidado con eso. Otro tema importante, antes de continuar un poco con esto, sería el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es otra debilidad de la hidrología, por así decirlo. Existen muchísimas expresiones, existen muchísimas, tal vez unas 20 de las más conocidas en hidrología, para determinar tiempos de concentración, y existe mucha variación entre ellas. Entonces, si es que se ha realizado, por ejemplo, alguna investigación en la zona, es preferible utilizar una expresión que se haya generado en una investigación local que utilizar a veces una fórmula del extranjero. ¿Por qué? Porque esas fórmulas han sido generadas para condiciones específicas de la región donde ha sido creada y a veces lo utilizamos indiscriminadamente. Lo recomendable ahí también es sacar un promedio, utilizar unas 3, 4 fórmulas, hasta 5 las que se pueda, las que cumplan esas condiciones de pendiente, algunas ponen como condición, ¿no? Entre esta fórmula se puede utilizar para tal pendiente, entre tal y tal pendiente, por ejemplo. Entonces, hay que fijarnos siempre en eso también, ¿no? Y obtener finalmente un promedio. Ok. Bueno, lo demás, el ajuste a los modelos probabilísticos, ya les comenté un poco, pueden utilizar Excel, Hidroesta, Hidrognomon, existen muchos otros softwares, hay que tener en cuenta siempre que los softwares son solamente herramientas, a veces la hidrología no es utilizar un software, hay que tener presente eso, el software solamente es como una calculadora que me va a procesar los datos que yo le ingrese. El que sabe hidrología es el profesional, el software es solamente una calculadora o es una ayuda, una herramienta nada más. Luego tenemos la construcción de las curvas IDF, que ya también les expliqué más o menos cuál es el procedimiento, la construcción del dietograma de diseño. Esto es básicamente la construcción de una tormenta de diseño, ¿no? Se ha visto el bloque alterno, que es el más utilizado, es ampliamente utilizado, pero esto puede cambiar si es que se tienen bandas. Si es que se tienen bandas pluviográficas, como les estaba mostrando, le podemos dar la forma real. O sea, teniendo a partir de nuestras intensidades, por así decirlo, podemos darle la forma de nuestra tormenta de diseño, la forma de una tormenta real. Y con eso quedaría listo pues nuestro hietograma de diseño. Y luego diseño de caudales máximos instantáneos, el método racional, como les decía, para áreas pequeñas, no se olviden, racional modificado para áreas más grandes, esta es una variación del primero, donde interviene un coeficiente. Este método racional modificado ha sido probado en áreas más grandes que el método racional. ¿Ok? Y luego el método de los hidrogramas unitarios. Tenemos el SCS, que ahora es NRCS, el de Snyder, el de Clark, como les decía, los más conocidos, luego existen más. A ver, para utilizar estos hidrogramas es más recomendable utilizar el software GKHMS. También existen otros softwares, pero este es de los más conocidos, de los más prácticos, de los más utilizados. Y finalmente el tránsito de avenidas. Esto también es importante. Cuando se tienen datos confiables, es importante realizar este tránsito de avenidas. Puede ser tránsito de avenidas en los mismos cauces o puede ser en reservorios, por ejemplo, o sea, para represas. A ver, les explico un poquito esto último y con esto terminaríamos. A ver, ¿a qué se refiere el tránsito de avenidas? Vamos a hacer con un reservorio primero. Tengo esto un corte longitudinal y tengo por aquí, perdón, una represa, ¿ok?
Bueno, es el esquema de una represa, ¿no? Muy bien, entonces este caudal de entrada que vendría a ser en realidad la entrada o el input al reservorio no va a ser igual al caudal que yo tengo de salida, ¿no? El input, output. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si es que yo tengo un caudal, por ejemplo, ¿no? de 100 metros cúbicos, acá en la masa de agua se da el efecto llamado de atenuación de la onda cinemática, atenuación de la onda de caudal. ¿Por qué? Por ejemplo, la entrada yo puedo tener así hasta los 100 metros cúbicos por segundo y la salida no va a tener la misma forma. Normalmente tiene esta forma, que quizás sea pues unos 70 metros cúbicos nada más. O sea, si es que en este punto, antes del reservorio, tengo un pico máximo de 100 metros cúbicos, a la salida del reservorio ya no voy a tener los 100. ¿Qué pasó? Voy a tener solamente como caudal máximo los 70 metros cúbicos. Pero dirán, ¿qué pasó? No? Lo que pasa es que en el área que se tiene acá de este reservorio, yo voy a tener una atenuación de la onda. Ahora, el volumen que entra, ese sí va a ser igual al volumen que sale. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia es que acá este pico máximo puede durar, por ejemplo, 1 hora y este pico máximo de salida puede durar 2 o 3 horas. O sea, en realidad el volumen es el mismo. Lo único que cambia es el pico máximo. Como entrada era 100, como salida 70, por ejemplo, ¿no? Y eso, como les digo, ¿qué pasa acá? Que sucede una laminación en todo el embalse. ¿Sí? Existe aquí una laminación. Entonces, o sea, sobre la superficie de la represa o del reservorio, tengo una capacidad de almacenamiento. Entonces, ese volumen de agua se va a ir soltando, pero ya de manera más controlada, más pequeña, ¿no? que la entrada que yo tenía. Ahora, ¿qué es el tránsito de avenidas a través de cauces? Bueno, este es el caso de un reservorio, de una represa, ¿no? A través de cauces en realidad es lo mismo, es prácticamente lo mismo, con la pequeña diferencia que ya no hablamos pues eh, de una represa, sino el mismo cauce también se comporta como una represa. Este es un corte de un cauce, ¿ok? Ahí. Entonces, este sería el fondo del cauce y este sería pues en realidad la altura o el tirante de agua. Entonces, al ingresar en un punto determinado, un caudal máximo, que igual, que podría ser 100, por ejemplo, en este punto, sobre la superficie de ese mismo cauce, que puede tener, no sé, 10 metros de ancho, por ejemplo, sobre esa superficie tiene una capacidad de atenuación de la onda también de entrada y quizá a la salida ya no tenga un pico máximo de 100, sino pueda tener solamente un pico máximo de 90, por ejemplo. Aquí la atenuación es un poco menor que en un reservorio, pero de todas maneras tengo un valor menor. ¿Ok? Entonces, el caudal 1 ya no va a ser igual al caudal 2. Básicamente ese es el efecto de esto pues que se llama, ¿no? la atenuación de la onda. Entonces, para ello existen varias metodologías, por ejemplo, la onda cinemática, masking and canch, entre otras, ¿no? Existen varias. Muy bien. Entonces, básicamente es eso. Como les digo, este análisis de la atenuación de la onda sería bueno realizarlo cuando se tienen buenos datos de entrada. O sea, si es que yo estoy seguro que aquí hay 100 metros cúbicos, si es que estoy muy seguro, puedo analizarlo de esta manera, puedo aplicar ahí la atenuación de la onda y voy a determinar o diseñar con este caudal. No con 100 porque sobredimensionaría un poco, pero con los 90 sí. Pero ¿qué pasa si es que yo estoy un poco dudoso o estos caudales lo he generado pues de una manera no tan confiable o de manera indirecta? Es mejor considerar que llegan los mismos 100 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque no son datos tan confiables. ¿Sí? Entre las metodologías o los hidrogramas, el que considera, por ejemplo, la atenuación de la onda es el de Clark. El hidrograma de Clark ya considera una atenuación de la onda. Si es que ustedes hicieran una comparación entre estos dos hidrogramas, el de Snyder les va a salir, los valores de Snyder les van a salir un poco menor. Si utilizan los mismos datos, la misma cuenca, Snyder les va a salir un poco, Snyder les va a salir más alto. ¿Por qué? Porque Snyder no considera la atenuación de la onda, es una fórmula empírica. Y Clark sí considera esa atenuación. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, por mi parte eso sería todo, ¿no? Luego, los softwares, como les decía, hay que tener bastante cuidado. Eh, lo más importante aquí es tener información de entrada de buena calidad. En realidad es para cualquier rama de la ingeniería, ¿no? Si es que tenemos buena información de entrada, vamos a tener la seguridad de tener buenos resultados o buena información de salida. Muy bien. Bueno, no sé si tuviesen consultas o comentarios, sino para culminar esta sesión. Ah, bueno, a ver, sí, igual, pueden comentar igual. Antes de continuar, vamos a revisar la primera tarea para que pongan en práctica sus conocimientos. En realidad, esto no es con el objetivo eh, de poner malas notas o eso, sino que es con el objetivo de que ustedes puedan poner en práctica lo que han visto, lo que han leído o lo que se les ha explicado, ¿no? Para que lo puedan poner en práctica. A ver, dice, imagine que lo contratan para dimensionar una estructura de captación de agua en un río, ya sea para un vertedero, una defensa ribereña, etcétera. Como primer paso, usted debe realizar el diseño hidrológico con la avenida máxima, para lo cual se tiene los siguientes datos. La cuenca tiene un área de 200 kilómetros cuadrados, 2.25 horas de tiempo de concentración. Los suelos de la cuenca son francos en la zona alta, arcillosos en la zona de menor altitud. La cobertura vegetal está compuesta por una mezcla de pasturas y cercos vivos en las zonas bajas y medias, pero en las zonas altas existen bosques. También se han identificado una formación rocosa impermeable de 2.5 kilómetros cuadrados. Se tiene una curva IDF para 30 años de periodo de retorno en la figura 1. Este es un caso hipotético, o sea que no se asusten por los resultados que les vaya a salir, ¿no? Y luego nos dice realizar el diseño hidrológico usando las herramientas brindadas en las clases. Si considera que hace falta algún dato, asúmalo con criterio y no olvide aclarar en la solución presentada para su evaluación. Presentar un resumen escueto con el hidrograma de diseño. A ver, básicamente todos los datos que se le está dando podrían ser utilizados en el GKHMS. ¿Sí? Sería mucho más práctico hacerlo ahí. Si quieren hacerlo de manera manual, queda pues ya a su criterio de ustedes, ¿no? Igual, como dice acá, si es que les falta algún dato, sienten que les falta algún dato, lo pueden asumir y poner en su pequeño resumen. En realidad no pido un trabajo extenso o un diseño pues muy detallado, pero sí pido un pequeño resumen de lo que han hecho. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé si tuviesen alguna consulta, algún comentario. Bueno, a ver, antes de culminar, pueden utilizar el chat para responder o para hacer las preguntas. Quisiera saber, por ejemplo, qué profesión tienen ustedes, quizá agrícolas, civiles, para conocernos un poquito acerca de los compañeros, ¿no? A ver, hay un comentario, dice, ingeniero, buenas noches, ¿a partir de cuántos kilómetros puedo modelar con GEC HMS? GKHMS es recomendable para utilizar los hidrogramas unitarios, ¿no? Desde el SCS, o sea que a partir de los 30 kilómetros cuadrados. Para áreas menores también funciona, pero para áreas menores es mucho más fácil utilizar un método racional. Y para áreas pequeñas también. Pero igual, o sea, en realidad no tiene límites el GKHMS. O sea que no nos hagamos mucho problema con eso. Y luego, más las áreas en realidad no depende tanto del software, sino de la metodología utilizada, como les decía. Dentro de GHMS está el hidrograma, pues el triangular, el de Clark, el de Snyder, y existen ahí varios otros hidrogramas que también lo pueden revisar. Ok, bueno,
Bueno, si no tuviesen más consultas, por mi parte estaríamos culminando, ¿no? Ya se les ha hecho llegar también la tarea y si no se les va a activar y tienen 15 días para poder presentar el desarrollo de esta tarea. Bueno, señores, les agradezco su atención y ya nos estaremos escuchando en la próxima clase en vivo. Que tengan una buena noche.